Buenos días. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de campos magnéticos que hemos comenzado la clase pasada. Y la clase pasada, recordando, hemos visto los campos magnéticos ya presentes en alguna región del espacio que ejercen fuerzas sobre alguna partícula cargada que se mueve, lo que nos daba la fuerza de Lorentz. Y también habíamos calculado la fuerza de un campo magnético sobre una corriente. Entonces, en ambos casos, todo lo que vimos la clase pasada, el campo ya estaba presente y el campo ejercía una fuerza. El día de hoy vamos a ver cuál es el origen del campo. Y bueno, pues ya habíamos adelantado que el origen del campo era corriente, partículas en movimiento. Entonces vamos a encontrar una forma de calcularlo. Y eso es utilizando una ley llamada la ley de Biot-Savart, que nos permite calcular cuánto vale el campo en estos casos, ¿no? Bien, entonces comenzamos pues con eso. Voy a poner campo magnético debido a una corriente. Bien, entonces, debido a una corriente, el campo magnético se puede encontrar utilizando la ley, ¿no? Es dado, el campo es dado por la ley de Biot-Savart. Bien, que más o menos es lo siguiente, ¿no? Si usted tiene una línea de carga, por ejemplo, esta línea de carga, en una región del espacio que transporta una corriente y usted quiere calcular el campo debido a esta línea de carga en algún punto del espacio, por ejemplo, en este punto P. Entonces, lo que dice la ley de Biot-Savart es que el campo está dado como una integral debido a pequeños diferenciales de longitud que conforman esta línea de corriente. Entonces, por ejemplo, tomamos un pequeño diferencial de longitud, este de aquí, ¿sí? Del cable. A este le vamos a llamar DL. DL vector. Recuerde que este vector ya lo hemos visto la clase pasada. Es un vector cuya magnitud es un pequeño diferencial de longitud y la dirección es la dirección de la corriente. O es la dirección del movimiento de los portadores de carga. Bien, entonces quiero calcular el campo en este punto P. Entonces, aquí hay una... ¿sí? Aquí está la posición del punto P con respecto a este diferencial. Lo que dice la ley de Biot-Savart es que esto de aquí, campo magnético en el punto P, es igual aquí a una constante, que vamos a decir quién es ya, dentro de un momento, 4pi, y aquí aparece la corriente. Y debo multiplicar este diferencial de L por un vector R unitario sobre R cuadrado. Es decir, el campo que produce este pequeño diferencial de L es proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Para calcular debido a todo un cable o a toda una línea de corriente que ya no es diferencial sino que tiene algún tamaño, entonces lo que debo hacer es integrar. ¿Sí? Esto es lo que dice la ley de Biot-Savart. Entonces, solamente para que no nos olvidemos, este dl es un elemento de corriente.
este R, ¿no? El vector R. Es la posición del punto P donde quiero calcular el campo con respecto a dl. Ahora, este mu0, una nueva cantidad, es una constante, es parecido al epsilon 0, ¿no? Este es mu, es como una u, es una letra griega. Y este tiene el nombre de ser la permeabilidad del vacío o del espacio libre, ¿no? Permeabilidad del vacío. Del vacío, ¿no? O del espacio libre. Su valor es 4pi por 10 a la menos 7. En newton sobre amperio cuadrado. Listo. Entonces, esta es la forma de calcular cuál es el campo producido por una pequeña corriente, ¿no? Bien, a ver, hagamos una aplicación, pues, de ver cómo se utiliza esto. Esto más o menos es lo análogo a la ley de Coulomb. Claro, la ley de Coulomb era para la fuerza, no era tanto para el campo eléctrico, pero nos permitía definir el campo eléctrico. Bueno, este aquí nos permite también calcular el campo magnético. Observe también la dependencia con R cuadrado, ¿no? La inversa. Una pregunta que fue al final de la clase anterior, ¿no? Claro, este es para un pequeño diferencial de corriente. Pero vamos a ver que dependiendo de la forma que tenga el circuito que queremos calcular, la espira, etcétera, o el problema que tenemos, este R cuadrado puede ser R, ¿no? Etcétera, puede ir cambiando. Bien. Porque aquí Profe, arriba hay disculpe. longitud también, ¿no? Dígame, dígame. Yo me acuerdo más o menos en la academia, un profe dijo que esta ley creo tiene alguna limitación o es general. Bueno, estamos dentro de magnetostática, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, si estamos dentro de magnetostática, significa que estas corrientes de aquí son corrientes que le dicen estacionarias o estables. Entonces, eso lo creo que lo hemos comentado en la clase pasada. ¿A qué me refiero con corrientes estables? Son corrientes que satisfacen a lo largo de su camino que esta cantidad de aquí es cero. Estable también significa que esto de aquí también es cero. Es decir, el tipo de corriente que vamos a utilizar aquí es aquella que no cambia en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si usted considera pues la carga de un capacitor, hemos hecho algún problema de eso, en algunos lados del circuito la corriente va cambiando en el tiempo, ¿no es cierto? Hasta que se carga totalmente el capacitor, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a analizar cuando ya la corriente no cambia en el tiempo, ¿sí? Cuando la densidad de carga tampoco cambia en el tiempo, que hemos visto algún ejemplo de la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad habíamos visto que esto cae rápidamente de forma exponencial hasta que se hace cero. Bueno, consideremos que ya está en un valor estable, ya está en cero, ¿no? Entonces, esta es una de las limitaciones de la ley de Biot-Savart. Aunque esta es una limitación teórica, pero en la realidad se ajusta bastante inclusive para casos donde la corriente cambia en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la corriente alterna, que es la corriente que se utiliza, ¿no? Que usted utiliza en su casa, ¿no?
es una corriente que cambia en el tiempo. Vamos a ver más adelante, ¿no? Es una corriente que tiene una dependencia en el tiempo. Sin embargo, se puede mostrar que la ley de Biot-Savart se aproxima bien. Aún así funciona bien, siempre y cuando va a funcionar también en corriente alterna, siempre y cuando el cableado, el tamaño del circuito, sea pequeño comparado con una distancia normal a la cual viaja la velocidad de la luz. Eso se puede mostrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para su casa, bueno, su casa bueno, no solo la suya, ¿no? La mía también, es de tamaño insignificante comparado con distancias a las que viaja la luz, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted está considerando un cableado que tiene ya varios kilómetros de longitud, que ya es considerable, entonces ahí ya no se ajusta tanto, ¿no? Bueno, para explicar por qué es eso, primero tenemos que ver qué cosa es la corriente alterna, ¿no? Pero ya le voy adelantando, ¿no? En principio la vamos a plantear aquí para corrientes estables, es decir, corrientes que ya no cambian en el tiempo, que son la misma en cualquier lugar del circuito, si es que el área transversal es la misma del cable, etcétera. Pero aún así, con corrientes que dependen del tiempo y del espacio, por ejemplo, la corriente alterna, se ajusta bien, ¿no? Se ajusta bien, siempre y cuando se hace esa salvedad que le digo, ¿no? Que el tamaño del circuito no sea considerable a las distancias que normalmente recorre la velocidad de la luz, ¿no? Bueno, no sea, por lo menos, a medida que crece más, el error se vuelve más considerable, ¿no? También no está bien decir distancias que normalmente recorre la velocidad de la luz, ¿no? Porque la velocidad de la luz es muy rápida, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Da 3 vueltas al planeta Tierra en un segundo, ¿no? A medida que usted aumenta, es lo que quiero decir, ¿no? El tamaño del circuito, el error se vuelve cada vez más considerable, ¿no? Pero se ajusta bien a las situaciones cotidianas. Bien. Entonces, es importante esa observación que nos hace recordar su compañero, ¿no? Que vamos a considerar corrientes estables. Bien, veamos un ejemplo por esto. Ejemplo. A ver. Veamos el ejemplo clásico, pero que es muy útil porque nos permite a partir de ahí ir a varios lugares, ¿no? Que es el de un segmento recto de corriente. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Esa es la regla para que salga. Por aquí. Bien. Entonces, ya, faltó dibujar el segmento de corriente. Bien, aquí solo he dibujado los ejes, el segmento de corriente es este. Bien, entonces aquí consideramos el eje Z, el eje X y el eje Y. Bien, entonces imagínense pues que aquí usted tiene un segmento de corriente en el cual viaja los portadores de carga en esta dirección.
hacia arriba, ¿ya? Y quiero calcular cuál es el campo que este segmento de corriente produce en cualquier punto del espacio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está el segmento de corriente y quiero considerar en este punto. Entonces, yo siempre sobre el punto en el cual usted está considerando, sobre ese punto puedo trazar mi eje Y siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, a este punto donde está, a este segmento de corriente, justo digo que por ahí pasa el eje Z. Y después, la distancia que tiene esto el eje Z es esta. Justo por esta línea, aquí defino mi eje Y. Puedo hacer eso, ¿no? Y ya el eje X ya quedará fijo a partir de eso. Entonces, repito, para cualquier punto del espacio, si este es el segmento de corriente, sobre cualquier punto del espacio yo puedo definir justo ahí mi eje Y también, para facilidad, ¿no? Entonces aquí voy a considerar sobre este punto P, le puedo llamar aquí el punto P. Ya lo voy a poner sobre el eje Y. Muy bien. Aquí sería igual aquí quiero calcular el campo eléctrico que produce este segmento de corriente en este punto P. Bueno, es una distribución de carga. Entonces utilizo así la ley de Biot-Savart por aquí. El campo en el punto P es igual a mu sub 0 por la corriente y sobre 4pi la integral de le hemos puesto dl por r entre r cuadrado, ¿no? Esto es lo mismo que poner no vector unitario, sino vector. Y aquí módulo al cubo, ¿no? Es como cuando hacíamos en el campo eléctrico, es la misma cosa. Bien, ahora identificamos quiénes son estos. Bueno, este es el campo eléctrico primero, antes de la integral, que produce un pequeño diferencial. Puedo tomar ese diferencial por aquí, ¿no? Este pequeño diferencial. Entonces, va a haber un diferencial de L que sería este, ¿no? Pude haberlo puesto arriba, creo. Aquí, justo aquí encima. ¿Ya? Este es el diferencial de L. ¿Sí? Bien, entonces lo que estoy calculando es el campo que produce ese pequeño diferencial, ¿no? En el punto P. Ahora sí. También voy a necesitar este vector R. El vector R es la posición del punto P con respecto al diferencial de L, ¿no? O sea, este. El vector R. Entonces voy poniendo aquí cada una de esas cosas. ¿Quién sería el diferencial de L primero? Bueno, a partir de los ejes que he determinado, es un pequeño vector de módulo diferencial de longitud. En este caso, la longitud está a lo largo del eje Z, entonces esto lo puedo poner como dz. Diferencial de Z. Y la dirección es la del eje Z también, que corresponde a la corriente, no sé acá. El R sería, en este caso, el vector R, bueno, puedo decir que esto está a una distancia S. Del eje Z. Entonces sería SJ menos, y yo puedo decir que este segmento diferencial de L está a una coordenada Z, ¿no? Menos ZK. ¿No? Que es una coordenada Z y un pequeño diferencial de Z. Listo. Además, la magnitud, aquí faltó la magnitud al cubo, ¿no? Ya. Y además, la magnitud es, bueno, la raíz cuadrada de estas componentes al cuadrado, ¿no? Bueno, yo necesito al cubo, entonces de frente lo calculo al cubo. Aquí sería la 3 medios.
Listo. Bueno, ahí ya tengo todo lo que necesito para calcular el campo, ¿no? Que solamente es reemplazar e integrar. Bien. Entonces, reemplazando, tengo el campo por aquí. El campo en el punto P sería mu sub 0 por i sobre 4pi. Aquí es diferencial de L, sería dzk. Todo esto el producto vectorial con R, ¿no? Que es SJ menos ZK. Y todo esto entre S cuadrado más Z al cuadrado a la 3 medios. Bien. Y aquí lo integro, ¿no? Bueno. Aquí, este producto vectorial solamente es diferente de 0 cuando multiplico K con J, ¿no? Multiplicando K con J es menos I, vector unitario menos I. Aquí el S puede salir de la integral mu sub 0 y S. Y aquí tengo 4pi. Y me quedaría la integral de diferencial de Z sobre S cuadrado más Z al cuadrado a la 3 medios con menos I. ¿Bien? Listo, jóvenes. Sería esto aquí, ¿no? Bueno, y esto tengo que integrar, ¿no? Tengo que integrar en Z. Tengo que integrar desde que Z toma un valor, por ejemplo, aquí, Z1, hasta que tome este valor de aquí, que es Z2. Entonces sería desde Z1 hasta Z2. Listo. Correcto. Entonces aquí habría que integrar esta cantidad. Bueno, esta cantidad aquí conviene hacer un cambio variable. Yo a todo esto de aquí, algo parecido a eso, ¿no? Le voy a llamar seno de alfa, ¿no? Seno de alfa le voy a llamar esta cantidad, ¿no? A la 1 medio, ¿no? Y voy a mostrar, ¿no? Aquí se muestra fácilmente que si nosotros diferenciamos esto, sale coseno de alfa, diferencial de alfa, y al otro lado, diferenciando esto, observe que sale, ¿no? Primero sería la deriva del primero, que es 1, por el segundo, que está aquí, y después habría que hacer el primero que da, y la derivada del denominador, ¿no? Que sería aquí este paréntesis a la 3 medios, menos 1 medio, y la derivada de lo que está dentro del paréntesis es 2z, ¿no? Diferencial de z. Bien, aquí observen, dando como un denominador a la 3 medios, aquí para el primer sumando necesitaría un s al cuadrado más z al cuadrado, y aquí hay un menos z al cuadrado, ¿no? Entonces observe que todo esto es s cuadrado sobre este paréntesis a la 3 medios, diferencial de z. Que es básicamente lo que necesito, ¿no? Para integrar esto. Entonces, digo, esto era el campo en el punto P. Luego digo, el campo en el punto P será igual a, bueno, necesito un S cuadrado, ¿no? Bueno, multiplico aquí, este se lo puedo dejar adentro entonces. Y multiplico por otro S, ¿no? Y aquí divido entre S. Listo. Entonces aquí la integral tengo justamente coseno de alfa diferencial de alfa. Esto sería mu sub 0 i sobre 4 pi s, la integral de coseno de alfa diferencial de alfa. Y esto aquí integraría desde un alfa 1 hasta un alfa 2, ¿no? Que corresponde a los valores, pues, de z1 y de z2, ¿no? Bien. Listo.
Claro, ¿quién es alfa de esta primera expresión, ¿no? Observe. Alfa es z entre s cuadrado más z cuadrado. O sea, alfa es esto aquí. Este es alfa. ¿Sí? Listo. Cuyo seno es esto, ¿no? Z entre z cuadrado más s cuadrado. Bueno, entonces yo tengo que integrar para tomar todo el segmento desde un... A ver. Aquí. Y ujú. Tengo que integrar hasta aquí, ¿no? Listo. Entonces yo debo integrar desde este alfa, que es un alfa 1, ¿no? Hasta un alfa 2. ¿Sí? Entonces, estos son los alfas, pues. Bien. Listo. Y aquí faltó un vector unitario menos i, ¿no? Bien, bueno, jóvenes, aquí sería mo sub 0, la corriente, 4πs, y aquí sería, bueno, la integral de este seno nada más. Sería el seno de alfa 2 menos seno de alfa 1, con menos signo. Bueno, este sería el campo. ¿Sí? En el punto P, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? Para no estar limitados a escribirlo en estas coordenadas, que son las coordenadas cartesianas, para generalizar el problema, por ejemplo, tomando en cualquier punto, ya después que se han fijado las coordenadas cartesianas, tomar en este punto, por ejemplo, o aquí, ¿no? Este punto está sobre el plano. Voy a poner más aquí mejor. Aquí. ¿Cómo sería el campo en ese punto? ¿No? Que está sobre el plano. Bueno, sobre este punto de aquí, observe qué cosa salió lo anterior. El anterior, en el punto P, salió la dirección de del campo en dirección menos I, ¿no? O sea, sería algo así, a ver. Pero que se entiende que esa dirección es paralela a esta, ¿no? Y sobre el plano X, Y, este está sobre el plano X, Y, y dirección opuesta a X, ¿no? Esto es igual a, voy a poner más aquí. Este es igual al campo en P con menos signo, algo así. Tiene esta dirección. Observe que esta dirección es perpendicular a la línea que une el punto P con el eje Z. Entonces, si yo quiero calcularlo en este punto, también va a ser perpendicular a esta línea, la que une el punto con el eje Z. Es perpendicular y en este sentido. Bueno, esto de aquí es, la dirección de esto está dada por el vector φ en coordenadas cilíndricas y la distancia de esta es ρ. Entonces, en forma general, en cualquier punto, lo único que interesa es la distancia del punto al eje Z. No al cable, observe. El cable solamente va hasta aquí. Sino al eje Z. Esto aquí es ρ y la dirección está dada por φ. Entonces, conviene mejor escribirlo en coordenadas cilíndricas. Entonces, lo que voy a poner aquí en general este campo en el punto P
vale mu sub 0 i, aquí ya la distancia sería 4 pi rho, ¿no? Seno de alfa 2 menos seno de alfa 1, y esto aquí es phi. ¿Sí? Entonces se dice que es circular, ¿no? El campo es, bueno, así, es una forma de decirlo, ¿no? Así dicen los libros, ¿no? El campo es circular. Decir que el campo es circular no tiene nada que ver, jóvenes, con que el campo es una espira circular. Es más, una cosa es el campo y otra cosa es la corriente. El campo circular significa solo eso, ¿no? Que la dirección de ella es con respecto a... Es la dirección del eje, del vector unitario de phi, ¿no? Que es la coordenada circular, así se le llama esta coordenada. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces tengo aquí este campo magnético y ahora puedo también considerar lo siguiente, ¿no? Claro, alguien podrá preguntar, pero ¿esto aquí tiene sentido, calcular el campo de ese segmento? Si estamos diciendo que son corrientes estables, corrientes que no cambian en el tiempo, ¿cómo la corriente puede fluir sobre este cable y después parar simplemente, ¿no? Tendría que ir a algún lugar. Bueno, usted puede considerar que este cable es parte de un circuito, ¿no? El resto del circuito de repente ya no va a lo largo del eje Z, sino puede ser una espiral cuadrada por aquí, o rectangular, y solamente estamos calculando la contribución de este cable. Y además, este circuito también se puede considerar como si fuera uno muy largo también, o casi infinito, ¿no? De tal forma que la corriente es estable. Este caso de la corriente debido a un segmento infinito es muy útil para varias aplicaciones, entonces vamos a generalizar. No hay necesidad de hacer ningún cálculo nuevo, sino utilizar el resultado anterior. Entonces, para un cable infinito o muy largo, ¿a qué sería igual el campo? Entonces, es el mismo que hemos hecho ahorita, solo que el segmento es muy largo, va a lo largo de todo el eje Z. Entonces, ¿a qué sería igual? ¿Cómo podemos utilizar este resultado para el caso de un segmento infinito? O de un cable infinito. ¿Qué piensas, jóvenes? Claro, correcto, correcto. Si es infinito, estos alfas, el alfa 2 se vuelve pi medios, ¿no? Y el alfa 1 se vuelve menos pi medios, ¿no? Porque iría hacia el otro lado, ¿no? Observe. Este alfa 2, si es infinito, este alfa 2 se va hasta pi medios, y el alfa 1 sería en sentido negativo, ¿no? Ya que este segmento crece a lo largo del eje Z negativo, hasta volverse menos pi medios, ¿no? Muy bien. Entonces simplemente es reemplazar eso, ¿no? Entonces en este caso, calculo el campo en cualquier punto. Y aquí sería seno de, si es pi medios, el seno de pi medios es 1, el seno de menos pi medios es menos 1, con este menos se vuelve más 1, entonces este paréntesis se volvería 2. 2, y aquí hay un 4 en el denominador, se eliminan y le queda mu sub 0 por i sobre 2 pi rho, y aún es circular, ¿no? Este sería entonces el campo. eh, Debido a un segmento, bueno, no es un segmento, no tiene sentido segmento infinito, debido a un cable infinito, ¿no? Bien. Listo, jóvenes. Bueno, no hay dudas. No hay dudas. Al parecer está todo claro. Bien, ahora puedo utilizar este resultado para hacer una aplicación que nos va a ayudar a responder el experimento de la clase pasada. Entonces puedo calcular la fuerza entre dos cables, ¿no?
paralelos, ¿no? Entre los cables paralelos. Entonces, en la clase pasada vimos que la fuerza magnética sobre un cable que transporta una corriente I es igual a I por la integral del diferencial de L que multiplica el campo magnético, ¿no? Esta es la fuerza sobre la corriente I debido a un campo externo ahí, ¿no? Debido a un campo externo ahí. ¿Sí? Porque la corriente I también produce un campo magnético. Cualquier corriente que produce un campo magnético lo podemos calcular con la ley de Biot-Savart. Pero ese campo que la corriente I produce no le va a afectar fuerza a ella misma, ¿no? Es como en el caso del campo eléctrico, ¿no? Una carga puntual crea un campo eléctrico a su alrededor, pero ella misma no es afectada por ese campo, ¿no? Entonces, más o menos eso. Bueno, ahora lo que quiero calcular es lo siguiente. A ver. Dos cables. Aquí está. Bien, aquí están los dos cables que transportan una corriente. A esta le puedo llamar I1. Y a esta aquí le puedo llamar I2. ¿No? Y quiero calcular cuál es la fuerza entre ellas. Bien, entonces lo que voy a calcular es F lo voy a escribir ya primero. Lo que voy a calcular es la fuerza de I1 sobre I2. Es lo que vamos a calcular. A esta fuerza le llamo F de 1, 2. ¿Sí? Entonces veamos. ¿Quién será este F de 1, 2? Bueno, por la expresión anterior es I es la corriente que está sintiendo la fuerza, ¿no? Entonces este sería I2 aquí. La integral del diferencial. Esta es la longitud de I2 también, ¿no? La corriente 2, L2. Que multiplica el campo, pero este es el campo externo, o sea, no es el campo producido por I2, sino será el campo producido por I1, ¿no? Entonces le puedo poner esto. Este es el campo debido a I1. ¿Sí? Bien, entonces tendría que calcular esto de aquí. Bueno, voy a utilizar algunos ejes, por ejemplo, a este aquí le voy a llamar el eje Z. Para tener facilidad en escribir este diferencial de L2 en función del diferencial de Z, aquí puedo considerar que hay el eje Y y aquí el eje X. ¿Sí? Y que estos cables están separados a una distancia D. Correcto. Ah, estos cables son muy largos, ¿ya, jóvenes? Son muy largos. Ya. Lo voy a poner. Muy largos. Bien. Entonces aquí, ¿qué tendría? Tendría I2 por la integral. Esto sería diferencial de L2. Este tiene la dirección de la corriente, recuerde. El vector diferencial de L tiene la dirección de la corriente. En este caso sería la corriente I2. Entonces esto sería dZK. Y esto es el campo producido por I1. I1, bueno, si considero que es infinito, el campo que produce
aquí está arriba, lo hemos calculado, vale mu sub 0 por i sobre 2pi rho, pero rho es la distancia de donde quiero calcular el campo con respecto a la corriente, esa distancia es d. Y aquí es el vector circular, pero para el campo producido por I1, circular en este punto, por ejemplo, ¿qué dirección tendría? Tendría este. Este sería el vector circular, debido a I1 en este punto, que coincide con menos el vector unitario I, ¿no? Pues sería esto, menos. A ver, esto lo pongo así. Sería menos. Listo, sería algo así. Ahora lo voy a escribir de nuevo esto. Listo. Bien, jóvenes, ¿cuánto es esto de aquí? Aquí hay algunas constantes, mu sub 0, i1, i2 sobre 2πd. Y aquí sería, bueno, ¿cuánto es k por i? Es j, ¿no? Con ese menos j. Aquí sería la integral del diferencial de z. Y aquí sería menos j. Entonces, observe, efectivamente, la dirección de la fuerza entre estos dos cables para el cable que transporta la corriente I2 es menos J, o sea, es para allá, o sea, menos J sería hacia allá, ¿no? Esta es la fuerza F12. Esta es una fuerza de atracción, ¿no? Claro, este no es de repulsión. En nuestro experimento en el que vimos la clase pasada, la corriente que fluye por estos dos cables paralelos es opuesta, ¿no? Ya que es debido a un circuito cerrado, ¿no? Como es opuesta, habíamos visto que se repelían. Bueno, en este caso tiene el mismo sentido, entonces es una fuerza de atracción. Obviamente esta fuerza es infinita, jóvenes, porque este término de aquí es infinito, ya que los cables son infinitos, ¿no? No se puede calcular, ¿no? Esta es una fuerza infinita. Entonces, como no puedo calcular la fuerza porque es infinita, lo que puedo hacer es calcular la fuerza por unidad de longitud, ¿no? Que es más útil, ¿no? Entonces, la fuerza por unidad de longitud, ¿cuánto será? Será, a esta fuerza le puedo llamar F minúscula, ¿no? Y bueno, por unidad de longitud sería dividido entre la longitud, ¿no? Esta es la longitud total del cable, esto aquí. Entonces, cuando lo divido entre estos, sale mu sub 0, y 1 y 2 sobre 2πd. Y aquí sería menos j, nada más, ¿no? Aún así es de atracción, ¿no? Esta sería la fuerza por unidad de longitud. Por último, si usted tiene los dos cables paralelos con sentidos opuestos de la corriente, no se pongo aquí también, se puede mostrar que si usted tiene esto de aquí, y 1 y 2 puesto. Entonces, en este caso, si son opuestas, la fuerza no va a ser de atracción, sino va a ser de repulsión, ¿no? Se repelen, ¿no? Esta sería la fuerza de 1 sobre 2, ¿sí? En este caso. Por eso, pues, ahora ya podemos explicar con mayor precisión el experimento de la clase pasada, donde teníamos un circuito de esta forma, ¿no? Que colgaba. Era más o menos así. ¿No? Entonces, observe, por aquí la corriente es hacia arriba y después al pasar por aquí es hacia abajo. Entonces es opuesta, ¿no? Entonces por eso es que en este caso, de la clase pasada, el cable decíamos que se hacía así, ¿no? Entonces se repelen, pues, ¿no? Entonces ahora ya podemos calcular explícitamente por qué se repelen, ¿no? Aquí lo hemos calculado, ¿no? Bien, jóvenes. ¿Alguna duda hasta ahí?
Bien, si no hay dudas, entonces podemos continuar. ¿Ustedes copian? Ah, bueno, una pregunta, Juanes. ¿Ustedes copian? ¿Alguien hace cuaderno? ¿Algunos hacen cuaderno? Ah, sí. ¿Pero copian tan rápido? Porque nadie me dice, para volver en alguna parte. Ah, o sea, usted copia después, o sea, en la clase solamente ve y después cuando ya cuando ya pongo la grabación o la pizarra, usted ahí copia. Ah, ya, está haciendo cuaderno. ¿No se puede ver de la semana 10? Confirma que no se puede ver. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se puede ver? Están dañadas el archivo. A ver, vamos a ver eso ahorita, ¿ya? Me pasa que descanso un poco, estoy con sueño, jóvenes. Hoy día me levanté a las... Su macho, mejor ni te cuento. Claro, me he levantado a las 2, ¿no? Desde las 2 estoy despierto, desde las 2 de la mañana. Ya, entonces, ya. Vamos a ver eso de las pizarras ahorita. Bien, jóvenes. Observe que en el caso del cable, del ejercicio que hemos resuelto, la sección transversal por la que pasa la carga es un punto. ¿Estará de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Claro, si usted tiene un cable, nosotros estamos considerando que la sección transversal es un punto, ¿no? Claro, eso es una aproximación, ¿no? En realidad no es un punto, ¿no? Sino tiene una pequeña área, ¿no? De sección transversal. Pero cuando consideramos así un segmento recto, lo consideramos así, ¿no? Tanto así que decimos que... porque si no, tuviéramos que integrar, ¿no? ¿A qué me refiero? Hemos hecho este problema. No nos ha interesado qué tan gordo es el cable. Porque si no, nosotros tendríamos que integrar, ¿no? Porque por aquí pasa una corriente, si hubieran, primero tendríamos que hacer debido a la parte de afuera del cable, ¿no? Después debido a la parte de adentro, es como si fueran varios cables, ¿no? Nosotros no consideramos eso, consideramos que la sección transversal es un punto. Bueno, una sección transversal igual a un punto, también por la que pasa corriente, también se puede alcanzar de la siguiente forma. O sea, este es un cable. Sobre este cable no hay corriente inicialmente porque no se coloca sobre una diferencia potencial ni nada, sino que tiene una densidad de carga lineal, lambda. ¿Está bien? O sea, tengo una línea de carga, básicamente, lo que hacíamos en electrostática. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo aquí fijo una región del espacio, este punto, y este punto lo fijo en el espacio y veo cuánta carga pasa por este punto por unidad de tiempo, eso sería la corriente, ¿no es cierto? Y yo puedo generar carga corriendo por este punto, tanto conectando esto a una batería y haciendo que se genere la propia corriente, como moviendo al propio cable. Es decir, este cable lo muevo con una cierta velocidad hacia allá. Al moverlo, el efecto es el mismo. Sobre este punto fijo va a pasar carga. Entonces, por ejemplo, en un diferencial de tiempo, delta de t, ¿cuánta carga pasa? Bueno, pasa toda la longitud que está comprendida aquí. ¿Y cuánto vale esta longitud? Es la velocidad por el diferencial de tiempo. Inclusive puedo calcular la corriente. ¿Cuánto sería la corriente? A ver, no sé si se está entendiendo. Voy a colocar un comentario, ¿no? Entonces tenemos una línea de carga, ¿no? Una línea de carga, no de corriente, observe, es una línea de carga con densidad lambda.
¿no? ¿Qué viaja? Viaja a velocidad, ¿no? Esto es lo que tengo. Entonces, para esta de aquí, sobre este punto de aquí, entonces repito, va a pasar una carga, una cantidad de carga. Si la longitud de este pequeño elemento que viaja en un diferencial de t a través de este punto vale b de t, ¿cuál sería la carga que atraviesa ese punto? La carga sería igual a la longitud por la densidad de carga, pues, ¿no? La densidad de carga por la longitud, y la longitud es esto. Y repito, el tiempo para que pase esa cantidad de carga sobre ese punto es de t. Entonces, ¿cuánto es la corriente? La corriente es la carga que pasa, que es todo esto por unidad de tiempo. Entonces aquí sería simplemente lambda por v. Entonces así puedo calcular también una corriente, ¿no? El efecto es el mismo. Bien. Ahora, como la corriente es producida por portadores de carga que viajan con una determinada velocidad, puedo también, observe, esto es algo nuevo, hablar de un vector corriente. No estoy diciendo que la corriente eléctrica es un vector, estoy hablando de un vector corriente. Y este vector corriente lo saco a partir de aquí, sería lambda por el vector velocidad. Obviamente la magnitud de este vector corriente es el mismo que la corriente. Y la dirección va a ser la dirección de los portadores de carga, es decir, la dirección de J. ¿Sí? Ahora, ¿para qué es útil este vector? ¿No? Este es un vector. Recordar. ¿Para qué es útil? Porque muchas veces usted va a ver en algunos libros que utilizan la ley de Biot-Savart de la siguiente forma, utilizando el vector corriente. O sea, la ley de Biot-Savart, que nosotros sabemos que inicialmente se escribe así, ¿no? Entonces la van a escribir utilizando el vector corriente de la siguiente forma. Aquí se va a hacer mu sub 0 sobre 4pi. Y aquí pasan a integrar la corriente, la colocan dentro. Y aquí sería por igual aquí, solo que aquí sería por un diferencial de L. Entonces el diferencial de L, que era un vector, la dirección de este diferencial se lo sacan al elemento de corriente, bueno, o al elemento del cable, es una cuestión geométrica, y se la colocan a la corriente, ¿no? Entonces, como si utilizando esta convención, ¿no? Que la corriente tendría la dirección de los portadores de carga, ¿no? Entonces, así también se expresa muchas veces, ¿no? La ley de Biot-Savart. Claro, esto tiene sus ventajas también, y sus ventajas es cuando se quiere calcular el campo producido por una corriente que atraviesa una sección transversal que no es un punto, sino por ejemplo es una línea. Entonces, imagínense, nosotros hemos hecho un cable, ¿no? Entonces le comentaba, un cable, la sección transversal por la que viaja la corriente es un punto. ¿Cómo sería una corriente cuya sección transversal sea una línea? ¿Cómo imagina usted? Ella viaja sobre qué? Ya no viajará sobre un cable, ¿no? ¿Sobre qué viajará? Si la sección transversal es una línea, a ver, ¿qué piensa? Claro, sobre un plano, pues, ¿no? Ajá, sí, correcto. Imagínese una hoja de papel y sobre la hoja de papel, algo así, ¿no? Bueno, una hoja de papel ya. Mejor hablemos de una placa metálica, pues, ¿no? Algo así ya. ¿Sí? Y sobre esta placa está viajando la corriente en esta dirección. Entonces aquí la sección transversal, observe.
Es una línea, ¿no? Entonces, en este caso aquí, conviene definir un vector. Este vector se llama densidad de corriente de superficie y vale K. Inclusive lo puedo dibujar, tiene la misma dirección que el flujo de cargas. Este aquí sería K. ¿Mm? De tal forma que si usted quiere calcular el vector corriente, el vector, este aquí, este I, lo único que tiene que hacer es multiplicar este K por la longitud, ¿sí? Esta es una densidad en esta longitud, que es de la sección transversal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esto tiene una longitud L, todo esto, para este caso más simple, entonces, ¿a qué sería igual I? La corriente sería igual a K por L. Es un escalar, ¿no? K por L. ¿Sí? Entonces, se entienda que K más o menos es la densidad, pero a lo largo de esta longitud, ¿no? ¿Sí? Listo. Bueno, de la misma forma que la anterior, donde la corriente es un lambda por una velocidad, en este caso se puede mostrar también que el K, este de aquí, ahora hay una densidad superficial de carga. Es la densidad la densidad de superficie o la densidad superficial por la velocidad. Es decir, en este caso la corriente se genera no de nuevo porque coloco una batería, sino tengo un plano uniformemente cargado y el plano yo lo empiezo a mover. El plano lo empieza a mover con una velocidad v. Entonces, este K que se genera es la densidad superficial de carga por la velocidad, ¿no? Aquí estoy dibujando un plano, pero en realidad puede ser una superficie de este tipo también, ¿no? Algo así puede ser. Listo. También es posible. ¿Sí? Bien. Esto aquí lo voy a poner más aquí. Bien. Entonces, les decía, ¿cuál es la utilidad de esto? De lo que hemos puesto aquí. Porque si nosotros tenemos este tipo de sistemas, la ley de Biot-Savart se puede expresar así, en este caso. Mu sub 0 sobre 4pi, la integral, en lugar de ser ahora i, será acá. Y en lugar de ser diferencial de L, ahora va a ser un diferencial de área. ¿Sí? En este caso era como, en el caso anterior era como una línea de carga que pasa por un punto, la sección transversal era un punto, y el diferencial de L era para tomar un poco de la corriente, ¿no? Entonces, si ahora yo quiero tomar un poco de la corriente, tengo que tomar un área, pues. Entonces, por eso aparece aquí un diferencial de área. Bueno, y por último, también se puede ser que la sección transversal por la que viaja la corriente es un área, ya no es una línea, ¿no? Y de esa ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, esto aquí, no. Entonces sería algo así, observe. Es como si estuviera viajando por un cable, pero ahora un cable gordo, ¿no? Donde no se puede despreciar el radio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera un tubo, ¿no? Entonces, aquí la corriente, la sección transversal por la que pasa es un área, pues. Ya no es una línea ni es un punto, ¿no? Entonces, ¿quién está aquí? Bueno, aquí está nuestro conocido J. Nosotros sabemos que es J, ¿no? Porque el flujo de J nos daba la corriente, ¿no? Entonces, aquí está el conocido J. Y en este caso también se puede mostrar que el J
es igual, ahora sería una densidad volumen, ¿no? Por la velocidad. ¿Sí? Listo. En realidad esto ya lo hemos demostrado, ¿no? De una forma diferente, no sé si usted recuerda. Nosotros dijimos que el J era igual a ¿qué? A NQ por la velocidad. N es el número de cargas por unidad de volumen. Si eso lo multiplico por la carga, es la cantidad de carga por unidad de volumen, que justamente es la densidad de carga, pues, ¿no? Entonces, este ya lo conocíamos. Realmente, tal vez lo único nuevo sería este de aquí, este K. Y en este caso, ¿cómo se escribe el campo? Se escribe mu sub 0 sobre 4pi. Aquí sería la integral de J, ¿no? Por R sobre R cuadrado. Y ahora debo integrar en un volumen, ¿no? ¿Sí? Listo. Para tomar un poco de corriente, ¿no? La corriente viaja sobre un volumen. Listo. Entonces, estas son variantes de la ley de Biot-Savart que poco se utilizan realmente. La mayoría de los problemas se utilizan con este tipo de corrientes, cuya sección transversal es un punto, ¿no? Son líneas de carga. Y cuando se hace así, un volumen así, realmente no se utiliza Biot-Savart. Lo que se utiliza normalmente, estoy hablando, ¿no? En los libros, es otra ley que vamos a ver que se llama de Ampère. Pero se puede también calcular con la ley de Biot-Savart de esta forma, ¿no? Bien. Entonces veamos un ejemplo de para qué es útil este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces en este ejemplo vamos a tener un cascarón esférico. Un cascador esférico eh, con carga total, ¿no? Con carga uniforme. Uniforme igual a Q. ¿Sí? Y este cascarón rota, ¿no? Rota con rapidez angular, omega. Sobre un eje que pasa sobre su centro. Es decir, voy a hacer un dibujo aquí. Este más o menos puedo considerar que es el cascarón. ¿Sí? Y, a ver, por aquí. Aquí está, si a este le llamo el eje Z. Entonces, aquí, por ejemplo, está el eje Y y el eje X. Bien, entonces este cascarón empieza a rotar con respecto al eje Z, por ejemplo. ¿No? Entonces, al rotar él, para un observador, por ejemplo, que está afuera, adentro, en cualquier lugar, el efecto es el mismo como si estuviera viendo una corriente, ¿no? Porque se tiene carga que está pasando por alguna sección transversal por unidad de tiempo, ¿no? Entonces puedo calcular el campo que produce esta corriente. Entonces vamos a determinar el campo. El campo magnético, obviamente, ¿no? El campo B en el centro. En este punto aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, la primera pregunta, jóvenes. La sección transversal que atraviesa esta carga que está en movimiento, ¿es de qué tipo? ¿Es un segmento de línea? ¿Es un área? ¿Qué piensan? Se tiene que primero definir eso para saber qué forma, ¿no? De la ley de Ampère, de la ley de Biot-Savart va a utilizar. Observe que es un cascarón nada más, ¿no?
Es un cascarón esférico. Entonces, la carga solamente está en la superficie. Claro, si fuera una esfera, la carga por la cual va a estar atravesando o la sección que va a estar atravesando es un área, ¿no? Pero en este caso, lo que va a estar atravesando es una línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted quiere tener una idea, imagínense que usted va a examinar solo este plano, el plano XZ. Entonces, usted tiene aquí, de alguna forma, algún detector en el plano XZ. Entonces, aquí usted va a observar la carga que pasa. Entonces, aquí tiene la esfera rotando. ¿Sí? La carga que pasa sobre este plano, ¿pasa sobre qué puntos? Aquí ya usted va a observar que pasa sobre estos puntos nada más, ¿no? Un cuarto de circunferencia, ¿no? Como colocó ahí su compañero de circunferencia, ¿no? Por aquí no pasa nada de carga. La carga está en la superficie nomás. Entonces, en realidad, la carga está viajando, la sección transversal que atraviesa es una línea, ¿no? Entonces, es una carga sobre una superficie, pues. ¿Sí? Entonces, en realidad, esta es una corriente viajando sobre una superficie, ¿no? O una carga moviéndose con una velocidad tal sobre una superficie. Claro, pues es un cascarón esférico, ¿no? Entonces, aquí lo que conviene utilizar es al vector K. Entonces, el campo en el centro lo puede escribir como mu sub 0 sobre 4pi, la integral de K por R sobre R cuadrado, ¿no? Pero le puedo poner R cubo y a esto R. Pues. ¿Sí? Y aquí es un diferencial de área, ¿no? Entonces, básicamente sería esto. Bien, la idea es encontrar cada uno de ellos y reemplazar, igual que en el caso que hemos hecho el primer ejemplo, y después ya la integral debe salir, pues, ¿no? Entonces veamos, aquí, por ejemplo, comencemos con el más fácil, pues, que es el diferencial de área, ¿no? ¿Qué es el diferencial de área? Diferencial de área donde está la carga, ¿no? Este es un cascarón esférico, entonces, por ejemplo, puede ser que sea este sobre la esfera, ¿no? Este diferencial. ¿Sí? ¿Cuánto vale ese diferencial? Bueno, en coordenadas esféricas esto es simple. Esto es r cuadrado y r coloco el radio de del propio cascarón esférico, ¿no? Por el seno de teta, diferencial de teta, diferencial de phi. Listo. Otro, por ejemplo, ¿qué es r? Recuerde que este r es el vector que va del elemento que está generando la corriente hacia el punto donde quiero calcular el campo. Entonces, en este caso sería este aquí, ¿no? Voy a utilizar la regla para... Bueno, voy a tener que dar toda la vuelta, ¿no? Que mi regla solo gira en sentido antihorario. No sé por qué, creo que mi mouse no está funcionando bien. Entonces, este sería el R. Oh, no, no, no. Ahora sí. En este sentido, ¿no, jóvenes? ¿Sí? Bien, ¿y cuánto vale esto? Bueno, puedo utilizar las coordenadas. Puedo utilizar las coordenadas esféricas aún. Porque yo sé que esta dirección está por el vector unitario en R, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quién será este R? Bueno, la magnitud de él es el radio del cascarón y la dirección es opuesta a este R. Entonces será menos R que R. ¿Quién es? Ahora también necesito la magnitud de R. Bueno, será el radio. Y solamente falta el K. ¿Quién será el K? Bueno, vi ahí arriba que el K se puede encontrar como la densidad superficial de carga por la velocidad. ¿Sí?
Entonces, solamente tendría que calcular la velocidad. ¿Qué es la velocidad de este elemento si es que gira con rapidez angular omega alrededor de este eje? Bueno, sería el omega que multiplique esta distancia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale esa distancia? A ver, voy a necesitar aquí, hacer un poco de espacio. A este R lo voy a colocar aquí abajo. No, necesitaría esta distancia aquí. Bien, ¿cuánto vale esa distancia? Aquí recuerde las variables de las coordenadas esféricas. Esto vale teta. Esto es teta. Después, la proyección de esto sobre el plano es, este ángulo es phi. Listo. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad? Vale esta longitud de aquí, que es R, que es esta longitud, ¿no? De esta hipotenusa por el seno de teta. Bien, entonces, ¿cuánto vale esta velocidad? Sería... Ah, ya, este dibujo está horrible, ¿no? Porque realmente es así, ¿no? Ya, esto aquí realmente es un poco inclinado. Algo así es. No, 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 no. Así. Ya, ahora sí. Y aquí es 90, ¿no? Ya, entonces ahora sí, esto vale R seno de teta. Listo, entonces esto sería sigma R seno de teta por omega, ¿no? Y la dirección a la que viaja es la misma dirección que el del vector unitario de phi, ¿no? Porque es circular. Estamos analizando la velocidad de este punto, ¿no? De este pequeño diferencial de superficie, ¿no? Es la misma dirección que este, ¿no? Phi. ¿Correcto? Entonces aquí sería Phi. Listo. Bueno, jóvenes, esto es lo único que demora un poco, ¿no? Bueno, no es que demora, sino que hay que tener cuidado. Después ya es calcular, ¿no? Bueno, sería esto nada más y calcular, ¿ya? Yo voy a pasar estos vectores unitarios, solo los vectores unitarios, a coordenadas cartesianas, porque voy a necesitar este producto vectorial, observen. ¿Ya? Entonces, yo quiero utilizar el determinante ya conocido de coordenadas cartesianas, entonces lo voy a pasar. Esto sería menos R, y este ER, vector unitario, esto vale seno de teta por el coseno de phi y seno de teta por el seno de phi j, ¿no? Y coseno de teta. Listo. Y este phi, bueno, aquí sería, voy a poner aquí abajo, sigma r seno de teta omega. ¿Y cuánto vale este phi, jóvenes? Bueno, este phi no es muy complicado en función de este ángulo phi. Es muy complicado de ver que debe valer menos seno de phi y más coseno de phi j. ¿Ya? Hay que descomponerlo nomás. Recuerde que esto forma 90, ¿no? Aquí. ¿No? Entonces tenemos que descomponerlo a lo largo, uno de esta dirección, que es paralela al eje X, y otra paralela al eje Y, ¿no? Este es phi, 90 menos phi, 90 menos phi, este es phi también. ¿Sí? Este angulito aquí pequeño. Entonces por eso sale esto, ¿no? En X sería seno, ¿sí? Y en Y coseno, perfecto. Bueno, entonces ya teniendo esto, ahora lo que necesito es calcular toda esta integral. Para eso necesito el producto vectorial de K por R. Entonces luego, el producto vectorial de K por R, que es igual. Bueno, K es...
aquí sería todo esto, ¿no? Vamos a sacar las constantes. Sigma R seno de teta, omega, esto es K, y R es menos R por todo eso, ¿no? Entonces aquí sería un menos y un R más, sería R cuadrado. Y aquí quedaría el producto vectorial de estos paréntesis, ¿no? Bueno, ese producto vectorial es determinante y JK. Aquí tendría, primero es el K, ¿no? O sea que sería menos seno de phi, coseno de phi. Y después tendría aquí seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi. Y por último es el coseno de teta, ¿no? Bueno, este es 0. ¿Sí? Entonces, este es el determinante que tengo que calcular. Bueno, lo calculo. A ver, ¿cuánto es esto? Coseno, coseno, ¿no? Nada más. Y sería coseno de teta. A ver. No, aquí es teta, pues. Coseno de teta. Bueno, sería coseno, coseno, o sea, sería coseno de teta, coseno de phi y después en J sería menos con menos más, ¿no? Más coseno de teta por seno de phi. Nada más. Y para acá va a salir menos y también menos en el... Voy a factorizar un menos. Y aquí sería, a ver, seno de teta por seno al cuadrado de phi. Más seno de teta por coseno al cuadrado. Aquí sería acá. Listo, Juan, sería todo esto. Y aquí observe que este último paréntesis, sin el menos del frente, sería solo seno de teta, ¿no? Sería seno de teta. Bien, entonces ya puedo calcular el campo magnético. Esto no es una beta, no es una B. B. El campo magnético sería mu sub 0, la permeabilidad del espacio libre sobre 4pi. Y aquí venía la integral, ¿no? De justamente este producto, ¿no? Observe este producto, entonces es coseno, coseno. Ah, faltó una constante aquí al frente, ¿no? Disculpe, jóvenes. Falta esta constante aquí, ¿no? Entonces esto realmente es igual, y aquí hay una constante, menos sigma r cuadrado seno de teta omega. Esa constante, ahora la pongo aquí. Menos sigma r cuadrado seno de teta omega. Y aquí va a quedar coseno de teta, coseno de phi y más coseno de teta, seno de phi, j menos seno de teta. K. Listo, jóvenes. ¿Y qué más falta? El diferencial de área, ¿no? El diferencial de área es r cuadrado seno de teta, diferencial de teta por diferencial de phi. Y todo esto entre el módulo al cubo, que es r cubo. Listo. Bueno, eso sería el campo. En el punto O, que es el centro, ¿no? Entonces ya observen, ¿no? Hay que integrar esto. Esta integral no es complicada. Observe que integramos en phi de 0 a 2pi y en teta de 0 a pi, ¿no? Pero observe que este primer término solamente depende de coseno de phi. Al integrar de 0 a 2pi, esto es 0. Este también, solamente el seno de phi, da 0. Entonces solamente me queda el último término, realmente, ¿no? Esto es... Además tengo aquí un r cubo en el denominador, que se elimina con r cuarta que aquí, ¿no? Solamente quedaría r. Entonces sería mu sub 0
Aquí hay un menos, con este menos va a dar más mu sub 0 sigma r omega sobre 4pi. Y al integrar este último sumando, que no depende para nada de phi, solo de teta, en phi va a salir un 2pi, ¿no? Y aquí ya sería la integral en teta, ¿no? De 0 a pi, ¿de quién? Bueno, queda un seno al cubo. Diferencial de teta, listo. Ya, entonces se reduce bastante y aquí es vector unitario acá. Ya, observe que la integral entonces realmente es bastante larga antes, pero realmente sale bastante simple, ¿no? Bien, aquí se va este 2pi con este 4pi, le queda un 2. Y esta integral de aquí, bueno, usted la puede escribir como el seno al cubo, siempre es bueno escribirlo como seno cuadrado por seno, ¿no? Entonces, seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado. Y el seno de teta por diferencial de teta es lo mismo que el diferencial del coseno de teta, con un menos que lo puedo poner aquí. Integro cuando teta es 0, el coseno es 1, y cuando es pi menos 1, de 1 a menos 1, entonces este menos lo introduzco, y esto vuelve menos, y esto más. Listo. Esta sería la integral que necesito. ¿Cuánto vale esto? Bueno, sería, bueno, esto de aquí es cualquier cosa, ¿no? Esta es una variable de integración, lo puedo llamar x. A ver, yo lo visualizo mejor si le pongo x. 1 menos x al cuadrado diferencial de x, y ahora sí. Esto sería x menos x al cubo sobre 3. Y esto evaluado entre menos 1 y 1. ¿Cuánto sale? Sale 1 menos 1/3. Menos menos 1, o sea, más 1. Menos 1/3, o sea, menos 1/3. Esto es 4/3, ¿no? Porque aquí sale 2/3 veces 2, 4/3. Listo. Entonces con eso terminamos el problema, ¿ya, jóvenes? ¿Cuánto sale el campo? Entonces en el centro del cascarón que está rotando sería mu sub 0 sigma r omega. Aquí hay un 2 en el denominador, pero hay un 4 de la integral, entonces se va y quedaría por 2/3, ¿no? Por 2/3. Listo. Sería esto, dejándolo en función de la carga que nos daban de datos de toda la esfera, o de todo el cascarón, disculpe. Entonces va a ser 2/3 de mu 0 r omega, y el sigma entonces es la carga total Q sobre la superficie total, que es 4pi r cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esto? Bien, aquí se va un 4 con este 2 y le queda a usted mu sub 0, se va un r también, ¿no? Con este aquí, mu sub 0 omega por Q sobre 6 pi r. Y el vector unitario aquí era k, ¿no? En todo esto, k, k, k. Listo. Bien, jóvenes, ese sería el campo magnético, ¿no? Entonces, es una forma, otra forma de aplicar la ley de Biot-Savart. También se puede aplicar no solamente cuando se tiene un circuito, ¿no? Y se sabe la corriente que fluye, sino cuando se tiene solamente un cuerpo con densidad de carga que se mueve a una determinada velocidad. Bien. O sea, el campo es para arriba, ¿no? Así en este punto. El campo que se genera aquí es así. Este es el campo. ¿Sí? Bien. Listo. Ajá. Ya. Bien, jóvenes, ¿alguna duda hasta ahí? Yo creo que por ahí lo voy a dejar ya. Ya no hay tiempo de hacer nada más. ¿No hay dudas?
Bien, algo le iba a comentar, no le iba a comentar algo. Ah, ya, le iba a comentar, claro, voy a subir el parcial, ¿no? Las notas hasta la noche, pero en el YouTube ya está ya el solucionario, ¿no? Ya está el solucionario. Entonces lo puede ver, lo puse ayer, ¿no? Bien, sí, ahí lo puse, ahí lo puse. Ya, el trabajito va a ser para... Claro, el trabajito, como le digo, es para subir al final, ¿no? Al final el promedio, si falta algo. Pero no sé qué ha pasado, jóvenes. He visto unas cosas así medios... He visto en los exámenes, hay unas cosas... Por ejemplo, he visto, no sé qué ha pasado, ¿no? Había un disco, ¿no? Problema de un disco, ¿no? Que ahí usted ve en el solucionario que sale rapidísimo. Pero bueno, independiente de eso, ¿no? Este es un disco, jóvenes. O sea, es plano, ¿no? Como una pizza, pues, como el planeta Tierra para algunos. Así, ¿no? Y veo algunos compañeros han calculado el campo eléctrico utilizando ley de Gauss, una esfera así. Pero no hay simetría esférica aquí, jóvenes. Porque esto no es una esfera, es un disco, ¿no? Y no es uno, varios, ¿no? Veo que han aplicado la ley de Gauss aquí. Pero la ley de Gauss no se puede aplicar aquí, porque el campo eléctrico no es uniforme. Aquí, si fuera una esfera, ahí sí se puede aplicar, pues no, ley de Gauss, pero ahí no tiene sentido aplicarla así. En todo caso, si el disco es muy largo, si el disco es de radio infinito, se puede aplicar la ley de Gauss, pero así, ¿no? Un pequeño cilindro aquí, ¿no? Que lo atraviesa, ¿no? Pero no tiene simetría esférica esto, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas he visto, no es para... eh, bueno, en todo caso, practique la ley de Gauss se va a necesitar, ¿no? Bastante, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces, bueno, ahí en el YouTube hay varios problemas, la ley de Gauss, ¿no? Inclusive el propio problema que ha venido, ¿no? Entonces, tiene ahí bastante para estar practicando, ¿no? La PC es en febrero todavía, jóvenes, ¿ya? No es esta semana. La PC es en febrero. No me recuerdo, lo vimos no sé, creo que es la segunda semana, pero eso tiene que confirmar si es la primera o la segunda semana, ¿ya? Pero no es esta semana, pues. Bien. Bueno, jóvenes, entonces yo voy a estar subiendo las notas y ahí les daré las indicaciones. También les voy a pasar las claves del cuestionario, ¿ya?